Buen día, doctor. Hola, hola, buen día. Buenos días, doctor. Buen día, doctor. ¿Ya preparados para empezar? Sí, Por fin es viernes. Ahora sí tenemos que pasar las clases, aunque tengo muy poca asistencia, ¿no? 54 están. A ver, ¿qué vamos a dar ahora en la clase? Ese es el tema programado para el día de hoy. Anatomía funcional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que, bueno, habremos estado hablándoles sobre el miembro superior, extremidad superior. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo realiza los movimientos? ¿Qué estructuras eh, van a participar para permitirles o todos los movimientos o algunos movimientos? A eso se refiere la anatomía funcional. Vamos a empezar. Ahí está. Fíjense, tenemos el brazo. Sabemos que la parte estructural en el cuerpo humano está formado por el esqueleto. Aquí tenemos, ahí está. Podemos ver algo de la pasilla costal derecha. Se ve el omóplato, el húmero, radio, cúbito, la mano, la parte de huesos. ¿Sí? Luego vemos aquí, está mostrando la articulación del codo formado por el húmero, la extremidad distal y las extremidades proximales del cúbito y del radio. ¿Sí? Cúbito o ulna, ¿ya? En algún libro dice ulnar, ya, listo. Cúbito o ulna. Y aquí seguimos viendo lo mismo, inclusive la disposición de los huesos, la estructura. Por ejemplo, fíjense en la parte superior, el radio que está aquí por fuera. Hablaremos a ver de la mitad superior del radio, es más delgado. Y hacia abajo, la parte distal hacia la mano, es más ancho, más voluminoso. Entonces, si hemos estudiado los huesos del carpo, ¿sí? Voy a un momentito, ya me estoy. eh, tengo que. Me estoy olvidando, tengo que mandar el reporte. Voy a mandar el reporte, ¿sí? Mm, ya,
Les decía, ahora sí, la mitad proximal del hueso sadio es más voluminoso. Y si vemos a nivel del carpo, casi el 75% de la superficie del carpo, de la mano, está articulado o en contacto con el hueso sadio. Claro, ya les dije, no hay huesos que entre ellos se articulen, sino de por medio está el cartílago articular, ¿ya? En este caso, tanto del radio como el carpo. Pero si estoy viendo la articulación del antebrazo radio cúbito carpiana, vemos más está cubierto por por el radio y una pequeña parte por el cúbito. Fíjense, más o menos tranquilamente decimos la cuarta parte o una tercera parte. Y en comparación al el cúbito, en la mitad inferior es menos voluminoso, en la mitad superior más voluminoso. Entonces, esta anatomía funcional justamente está dado por los huesos, que son los órganos pasivos del movimiento, por los músculos y los nervios, que son los órganos activos, y obviamente también ahí están los vasos sanguíneos, ¿no? A ver, vamos a continuar. Se congeló mi pantalla. A ver, un momentito, por favorcito. ¿Qué está ocurriendo? Ya, un segundito. Ahora sí, cuando estamos aquí, ya. Mm, Ya, seguimos ahí. Vamos a uno de los lugares o ejes principales, que es la cintura escapular. ¿Cómo está formado? Fíjense aquí, la clavícula, ¿sí? La escápula, número 10 es, el 10 es la cara anterior o fosa subescapular, el 11 es la apófisis coracoides, el uno es el acromión. Si podemos ver el acromión con la clavícula, se articulan. Es una articulación plana. Estos dos huesos le proporcionan un soporte y movilidad al hombro, al cual, hablemos a ver, se adhiere, podemos decir, la cabeza del húmero. El número 8 que está señalando la flecha es el fondo de la cavidad glenoidea. Tiene sus nombres. Les he mencionado cuando hablamos algo de los huesos, pero obviamente estamos evitando dar, digamos, la descripción más minuciosa, ¿ya? Aquí en el troquite se llamaba el número 2, troquín el número 3. En la anterior edición, ahora simplemente son tubérculo mayor, tubérculo menor,
Entre ambos está el número 4, fíjense, en canal. Un surco también se llama intertubercular, ¿sí? Por aquí pasa, discurre el tendón del músculo bíceps. Entonces, el omóplato, al ver aquí, más la clavícula, repito, son los que le van a dar soporte y la movilidad al hombro. Vean bien el eje. Aquí habría un eje, fíjense, la cabeza del húmero es segmento de esfera, ¿ya? El eje sería más o menos de esta manera, en forma transversal, que pasaría por la parte media de la cavidad glenoidea del omóplato aquí, como estoy marcando con el cursor, ahí sería. Pero si hubiera ahí un eje, ¿cierto? Ese eje le permite hacer el movimiento al brazo de hacer de flexión, o sea, dirigir la mano adelante, ¿sí? O dirigirlo atrás, ¿sí? Sobre el eje va a trabajar. Pero, ¿cómo va a rotar si hubiera un eje, digamos, físico? No rotaría, ¿verdad? La característica de esta articulación es esa, es segmento de esfera sobre una cavidad. Y aquí por fuera, por si acaso, esta articulación le cubre la cápsula articular. Aquí hay un rodete articular que amplía la cavidad glenoidea. Entonces, un eje que está incrustado, está, digamos, cubierto por una cápsula, ya le permite, en el texto anteriormente les decía, es poliaxial, no es un solo eje, o poliaxil, ¿sí? Aquí habría un eje y cuando rota, habría aquí otro eje, y sea así, un eje vertical habría. Eso le permitiría rotar a la parte anterior, o hacia la parte rotación anterior o rotación externa. Hasta ahí tenemos 4 movimientos, pero hay 6, 7 movimientos. Entonces, ¿cómo haría este eje? Tendría que haber aquí, teóricamente hablando, un eje que venga de arriba hacia abajo, de tal manera que permita que el brazo pudiera levantarse o estar en estado de abducción. El brazo se levanta. Fíjense, aquí hay un eje que físicamente no existe ya, abducción, y le permite bajar, aducción. Eso está dado, repito, por la cápsula articular. Ya es un eje, ahí sería un tercer eje. Y no se olviden que también este brazo puede hacer el movimiento de circunducción, que quiere decir que el brazo va a hacer un círculo hacia atrás o un círculo hacia adelante, ¿sí? Entonces, fíjense, de acuerdo a las características de esta articulación, se permiten sus movimientos. Repito aquí otra vez, segmento de esfera, ¿sí? En la cavidad glenoidea de la escápula. Seguimos. Aquí está el número. Está, fíjense, en ligera abducción. Está la escápula. Miren, sobre esa segmento de esfera se está deslizando sobre la cavidad, la cabeza del húmero. Entonces,
La teoría dice, no forma parte del brazo y forma su armazón, etcétera, etcétera. Está bien. Proximalmente se articula con la escápula, distalmente con el radio y el cúbito, aquí abajo está en el codo. Entonces, miren bien la articulación escápulo-humeral. Tipo de articulación, enartrosis. Siempre que se explique que la articulación es enartrosis, mínimamente vas a realizar la extremidad 6 movimientos. Flexión, extensión, abducción, aducción, ¿sí? Rotación anterior, si quieren, rotación externa. Hasta ya son 6 movimientos. Les dije mínimamente. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en cuenta la circunducción, que es el realizar un círculo con el extremo, en este caso, desde el codo se puede realizar a nivel del hombro un movimiento de un círculo, se puede, ¿verdad? Doblamos ahí el codo, fíjense, podemos hacer un círculo. Pero ¿cuál es el eje? La articulación escápulo-humeral. Entonces, pues hay que tomar en cuenta aquí la cabecita. Esta cabeza del húmero es, repito, otra vez, segmento de esfera. ¿Sí? Vamos a continuar. Ahora llegamos al codo. Pues del antebrazo, dice. Soporte, armazón, responsable, etcétera. Esa es la parte estructural, porque es el armazón, es la estructura de la articulación del codo, en el antebrazo, bueno, el antebrazo y parte del húmero. Entonces, este tipo de movimiento que va a tener aquí en el codo, ligeramente va a rotar el uno sobre el otro. Por ejemplo, aquí el dedo pulgar, les decía, en posición anatómica está la cara ventral, la palma de la mano está dirigida hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Les dije, esa mano que ustedes estarían viendo sería, explicándoles la imagen, ya la mano, el brazo izquierdo, el pulgar está afuera. Pueden dirigir su pulgar hacia adelante y adentro, hacia la parte medial, hacia el lado del cuerpo. Sí, ese movimiento que es pronación. Ahora, si el pulgar está adentro, sí podemos hacerles rotar un poco más, ¿verdad? A ver, el pulgar que está adentro, diríjalo hacia atrás. Sigues rotando. Y un poco más que atrás, a ver, hacia afuera. Pero ya estás rotando desde el brazo. Se siente como desde el brazo empiezas a rotar. Volveremos a la parte inicial para que el pulgar esté fuera. Muy bien. Hacia parte medial, la parte anterior y hacia afuera. Y si voy a forzar un poquito el pulgar hacia atrás, pareciera, ¿no? Que se alisa, si tomamos en cuenta el pulgar, toda la vuelta, toda la circunferencia de 160 grados. En tus pronaciones, cuando el pulgar va hacia adentro y supinación hacia afuera, le digo, estás rotando. ¿Qué estructura del hueso permite rotar la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea aquí del cúbito? Les dije que la cabeza del radio es segmento de cilindro. A ver, tienen que conocer un cilindro, ¿ya? Le hacen un corte a un cilindro a la parte, digamos, superior e inferior, qué sé yo, le hacen un corte al cilindro, tendríamos una cara superior, una cara inferior y tendríamos una circunferencia. Entonces, señorita Maribel, por favor, su micrófono apáguelo. Entonces, al ser la cabeza
del radio segmento de cilindro va a permitir el movimiento de rotación sobre el cúbito. Ese hecho va a permitir que la mano vaya a realizar el movimiento de pronación o supinación, que no es más que una rotación interna, una rotación externa. Pero es porque, repito, la cabeza del radio, al ser segmento de cilindro, va a rotar sobre en el interior de la cavidad sigmoidea que se encuentra en el cúbito. No se desplaza, obviamente. Y el movimiento que estamos mirando la tróclea del cúbito o ulna. No, esta unión del húmero, la articulación húmero-cubital, es troclear. Solo va a permitir hacer movimiento de flexión y extensión, no más. Seguimos. Vamos a la mano. En la mano está involucrado la fila superior del carpo, escafoide, semilunar, piramidal, ¿sí? Y este pequeñito que está aquí, pisiforme. Repito, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Estoy señalando con el cursor. Entonces, sobre el escafoide, sobre el semilunar y el piramidal, que forma el carpo, va a formar con la superficie articular el radio, estamos viendo ahí el radio, y a su lado el cúbito. Esa es la articulación de la muñeca. Unidos estos huesitos de la fila superior, tienen la forma de un cóndilo. ¿Qué quiere decir? Varias veces les decía, nos imaginaremos un huevo cortado desde sus extremos. Un extremo es medio redondo, ¿verdad? Y el otro es más agudo. Entonces, ¿qué tendríamos arriba? También les dije como un segmento de un globo, pero de un globo un poco alargado, les decía. Ese es un cóndilo, ¿ya? Entonces se llama ahí cóndilo carpiano en la mano, ¿sí? Y justamente a través de sus cartílagos va a articularse tanto el radio como el cúbito y va a formar la muñeca. Ahora, por esa forma, por esa disposición de articulación, ¿qué movimientos le permite? Le va a permitir movimiento de, a ver, en la imagen, en la pantalla, flexión, ¿sí? Extensión, flexión, extensión, a nivel de la muñeca. Vemos así el dorso de la mano, o si quieren la parte palmar. Voy a sujetar un poquito el antebrazo y me va a permitir hacer, fíjense, movimiento de abducción, aducción. Otra vez, es la parte inicial. Se va a alejar del cuerpo, quieren así, ¿ah? Se aleja del cuerpo, abducción, se acerca al cuerpo, aducción, con D, aducción, abducción, aducción, abducción. Pero puede zotar, no zota, ¿sí? No va por no zota. ¿Por qué? Porque es cóndilo, es alargado el cóndilo. Es como una esfera alargada, un segmento de esfera, pero alargado. Entonces no le va a permitir rotar. Entonces, de acuerdo a cómo es la superficie articular de determinada articulación, vamos a poder comprender los tipos de movimiento que permite. ¿Por qué las personas se accidentan? En un accidente puede haber un movimiento brusco, forzado, qué sé yo, y afectar a una o dos o tres articulaciones. Quiere decir que los huesos se han salido del lugar de la articulación. ¿Ya?
se han luxado, salieron de su lugar. Bueno, luego vienen aquí las falanges, etcétera. En el carpo tenemos 8 huesos, aquí 5, 8, 10, 12, 3, etcétera. Y bueno, está contando aquí. Dice 14 falanges, quiere decir de los dedos, ¿no? De la mano, excepto el pulgar, que no tiene la falange intermedia. ¿Qué movimiento, ese tipo de articulaciones ahora en la mano, qué movimientos le permite hacer? Dice ahí, pueden leer, la función prensil. Ah, ¿sí? O fíjense, estoy mostrándoles. ¿Qué estoy sujetando? ¿Me llevas ayer? Sí, déjale ahí. ¿Alguien puede decirme qué estoy sujetando? El mouse. El mouse. El mouse. El El mouse, listo. Un ratoncito, ¿no? El dorso de un ratoncito. Fíjense, prensil. Esa función de sujetar está lleva dada por la disposición. En el carpo, aquí es cabecita, ¿sí? Del carpo. no sé qué jugar con Y el en la celular. falange, ¿Cuál tiene? El cabello. Anaí, su micrófono, por favor. La falange, la primera falange, la falange proximal, tiene una cavidad que aloja a la cabeza del carpo. Entonces, eso le permite, fíjense, flexionar para sujetar, igual al pulgar. ¿Ya? Fíjense, ¿sí? Le va a permitir flexionar, extender. Le va a permitir, miren, abducción en relación al eje, abducción, aducción, abducción, aducción. Obviamente el pulgar igual. Abducción, aducción, abducción, aducción. Pero el eje podrá rotar, perdón, el pulgar podrá rotar, no va a rotar, porque su articulación entre el metacarpiano primero y la falange proximal es encajes recíprocos, no le permite. Tendría que ser cabeza, segmento de esfera, la cabecita unido al pulgar. No es así. Aquí difiere un poco, porque viene, o sea, el pulgar no se va a mover exclusivo de, digamos, del metacarpo al pulgar, los dos exclusivamente, no, siempre involucra el metacarpiano más. Entonces, en esta parte que estoy señalando, es encajes recíprocos, diferente la articulación. Aquí solamente sí puede haber, ahí es aquí, en artrosis, solamente en la articulación metacarpo, falange, proximal, puede haber leve rotación, pero no está desarrollado pese a que tenemos 4 músculos de la eminencia renal, ¿ya? Entonces, estos 5 datos están desarrollados. ¿Para qué? Para que estos 4, junto al pulgar, realicen el movimiento que se llama movimiento prensil, que sirve para sujetar, para coger, agarrar, ese, ¿sí? Por la disposición de los huesitos y las articulaciones. Por eso también se dice que el pulgar es oponente, ay, ve, zaya, bozala, zaya, eh, oponente a los 4 dedos. Hombre, para que vean qué cosas tiene uno, qué elementos, cuáles son los elementos articulares, ¿sí? De una articulación diartrósica, porque tiene movimiento, ¿no ve? Porque se llama diartrosis. Ve ahí señalando, tiene tantas flechitas, ya, fíjese la cabeza del húmero,
Y aquí delgadito está apareciendo en la superficie, es el cartílago articular. Da la vuelta aquí, se torna y se vuelve aquí la cápsula articular. Esta cápsula articular que vemos en la parte inferior, estoy mostrando con el cursor, como si fuera venda, así le cubre. Aquí está el otro, aquí es una cosedera, el tendón del muslo bíceps, fíjense, una vaina tendinosa por donde discurre o corre el tendón del bíceps, miren. Y aquí otra por parte, ¿sí? En la parte interna va a haber una membrana, ¿no? Membrana sinovial y va a haber un líquido sinovial que le va a permitir lubricar la articulación. Entonces aquí tenemos, fíjense, músculos y tendones, aquí estoy nombrando, ahí estoy viendo un músculo, su tendón. Aquí otro músculo, su tendón. Entonces podemos decir músculos periarticulares, cápsula articular, cartílago articular que cubre las superficies óseas, membrana sinovial, líquido sinovial y ligamentos que van a reforzar, ¿sí? La articulación. Esos son los elementos articulares. Ahora, no solamente es la articulación escapulohumeral, también tenemos la articulación entre el acromión y la clavícula. Esta es la clavícula. Por eso dice, incluye articulación esternoclavicular, que está en el otro extremo de la clavícula, porque desde ahí se mueve ya. Si palpamos nosotros la articulación esternoclavicular y queremos hacer un movimiento del hombro, vamos a ver que desde ahí se mueve. Entre la articulación esternoclavicular, la articulación acromioclavicular, que es en el otro extremo de la clavícula y el acromión, la articulación glenohumeral, se refiere a la cavidad de la cavidad glenoidea del omóplato o escápula y la cabeza del húmero. Todos ellos le permiten, o sea, genera, es una articulación complicada porque genera, ¿cuáles movimientos? Repitiendo otra vez, ¿no? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial o anterior, rotación lateral o externa, circunducción, etcétera. ¿Cuántos movimientos tenemos ahí? A ver, dos, cuatro, seis, siete movimientos. ¿Por qué segmento de esfera? Pero si no fuese así, ya no permite hacer tantos movimientos. Artrología del codo. Aquí está a ver, un ejemplo así con objetos, si ustedes quieren metálicos. Supinación. Para supinar, fíjense aquí en el ejemplo, esta cabecita del radio va a rotar aquí en la cavidad que se encuentra aquí, en la cavidad eh, sigmoidea menor del cúbito. Aquí estamos viendo, fíjense, aquí hay una bisagra ahí, miren, está dando un ejemplo. Una bisagra en el húmero y otro en el cúbito. Aquí solamente se va a producir movimiento de flexión y extensión, no más. Aquí en la cabeza del húmero con el cóndilo del húmero, el radio, la húmero radial igual. Esto es un cóndilo, va a permitir también hacer movimiento de flexión. Y en la pronación, miren, pronación dice, está girando el radio
en la cavidad del cúbito o del hueso ulnar. Miren, está la flechita, cómo zota, dice, cómo va a girar. Y cómo los brazos, fíjense en la parte externa o, perdón, la parte distal del sadio, poco a poco se está anteponiendo al cúbito. Claro, va a generar el movimiento de pronación y supinación. En la misma imagen de lado, aquí se ve bien la articulación húmero cubital o húmero y ulna. Ahí hay un eje imaginario. Fíjense, el cúbito, el olecranón es esta parte, es como si le abrazara, le sujetara, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué movimiento va a permitir hacer? Solo eso, no más, ¿ya? Entonces, esta es la tróclea, en forma de tróclea, la parte del húmero. Y a esa tróclea viene la parte proximal del cúbito ulna como una polea y le va a permitir ese movimiento de flexión, extensión, no más. Está bastante clarito ahí. Si les perjudica esto, se los muevo. Ahí está. Vean cómo le sujeta. Y la flecha está indicando dónde a dónde, dice. ¿Ya? Entonces, fíjense, así de complejas son las articulaciones, no es tan simple, ¿no? En la muñeca y en la mano, miren, aquí así ven la figura, dice 5, es como si estuviera sujetando un vidrio, una tabla. Cómo los dedos se extienden de la mano, así. ¿Para qué? Para cubrir la mayor cantidad de superficie. Y está mostrando cómo en movimiento de abducción se puede ir separando los dedos del eje, ¿no? O hacia abajo vemos, fíjense, qué forma adquiere, pero desde la articulación metacarpo-carpiana. Después va a ser metacarpo-falángica. Después interfalángica. Todos ellos están actuando para sujetar. Aquí abajo igual está sujetando una flecha. Igual, ¿no? Eso es el movimiento que se llama movimiento prensil. ¿Ya? Fíjense aquí abajo cómo el cúbito, perdón, el meñique y el pulgar y los demás dedos están formando como una concavidad superior. Claro, esto sería más o menos cuando sujetamos un balón, ¿no? Una pelota. Y aquí igual, está mostrando esta imagen. Aquí está el carpo, aquí los huesos metacarpianos. Fíjense cómo se distribuyen y cómo participan para hacer diferentes movimientos. Estos ángulos que están marcando las líneas punteadas son ángulos específicos, pero como son varios, no podemos darse a eso. Se van a confundir. Igual aquí, fíjense, el metacarp y aquí un conducto, el cóndilo, o perdón, el conducto del carpo. Les decía que cuando la mamá, ustedes manejan el mouse todo el día, cada vez empieza a doler la palma de la mano a nivel del carpo. Eso les decía. ¿Por qué? Porque se aproxima. Fíjense mi mano, voy a hacer así. ¿Ve? La eminencia tenar o la eminencia hipotenar está acercando y va a formar eso, un conducto carpiano. Entonces, esos músculos que generan ese movimiento, obviamente todo el día se les ha exigido, se cansan y duele. Entonces, ¿qué hay que hacer? Extender, ¿sí? Extender. Igual aquí, fíjese el tipo de articulación. O en esta hojita que está mostrando en forma tridimensional, cómo
cuáles son los ejes que funcionan, dice. Dice, varios movimientos que son complejos, ¿no? Ya les daba el ejemplo, las personas que tienen la profesión u oficio de artesanía, con su mano hacen maravillas. Ellos tienen más desarrollado. Por eso dice, qué importante es la motricidad. Los pintores que hacen cuadros, motricidad fina. Tan fino es la motricidad que no me doy cuenta que mirándome al espejo, la camisa podemos abotonarnos. Está funcionando solamente 4 dedos. No necesito mirar ni el ojal ni el botón. ¿Por qué? Porque me estoy mirando al espejo y estoy abotonándome. O aunque no mire el espejo, no puedo mirar otra cosa, pero me estoy abotonando la camisa. Ese es el movimiento de motricidad fina. Entre esos tipos de movimiento o motricidad, que son varios, está tratando de representar esta imagen, pero en función a los tipos de articulaciones. Ahora, los músculos obviamente es la parte activa del movimiento. Por eso habrá en la axila, ya saben, ¿no? Grupo muscular anterior, detrás en la escápula, grupo muscular posterior, aquí en el lateral, grupo muscular lateral, y aquí en la costilla, grupo muscular medial, ¿sí? 4 planos musculares. Entonces, para que esos músculos empiecen, miren cómo van los vasos, ahí podemos ver en círculo, está mostrando. Y se ve clarito ahí un vaso sanguíneo entre el deltoides y el pectoral mayor. Entonces, ¿qué tipo de movimientos? Ya les dije, pero miren los vasos, cómo van acompañando. Y a medida que pasa el vaso sanguíneo, ya les dije, la arteria va emitiendo ramos para nutrir esa articulación. Si la articulación no estuviese nutrida, no tuviera oxígeno, entonces, ¿cuáles serían los problemas articulares? Ahí, ¿no? Existe. Y por sus características y sus movimientos que estamos nombrando, que ya les he explicado. Igual, fíjense, se contrae el bíceps desde donde, miren su tendón, está yendo a la escápula. El otro tendón, este sería el origen, este sería la inserción. Fíjense, al radio. Se contrae y este brazo, el antebrazo, se va a acercar al brazo en movimiento de flexión. O a la inversa en la cara posterior. Aquí está en la cara posterior, el tríceps. Fíjense dónde está yendo a insertarse el tríceps, prácticamente en el cúbito. Y en el otro, fíjense, en la escápula. ¿Para qué? Para que cuando se contraiga, como esta otra imagen, se contrae, obviamente el brazo se ha extendido. Inserción de origen, dice aquí, del tríceps, y en esta parte, inserción distal, tríceps contraído, los tendones, mientras en un lado se contrae, en el otro lado se relaja. No pueden estar los dos contraídos, imposible. ¿Ya? Y el húmero, fíjense en la parte interna que está de los músculos, dando la estructura y el soporte óseo. Eso pasa, como este ejemplo, en todo el cuerpo humano. ¿Ya? A ver, en el antebrazo. Ya les dije, cara anterior del antebrazo, músculos flexores. Cara posterior, músculos extensores. Fíjense, en este caso estamos mirando, el brazo está semiflexionado, la inserción proximal u origen, miren, en el húmero.
Y en el otro extremo, la inserción distal o en el carpo o en el metacarpo. En los flexores, inclusive han visto desde esos tendones, tendón perforado, tendón perforante, les dije, hasta la tercera falange de los dedos, hasta ahí va. Y de los flexores, de los extensores también, en el dorso. Este solo es el plano profundo. Está mostrando esto particularmente al dedo pulgar. Entonces, este que estoy señalando será el extensor largo del pulgar. ¿Sí? ¿Para qué? Estos brazos van a contribuir a la supinación, sí, a la pronación, sí, pero más van a contribuir también a la flexión y extensión de la palma de la mano, de los metacarpianos, de la falange proximal, falange intermedia y falange distal. Por esa disposición de los tendones musculares. A ver, seguiremos. En esta parte podemos ver, sí, la cara es la cara palmar, ya, de la mano derecha. Fíjense los músculos de la eminencia tenar. Miren cómo van los nervios, las líneas amarillas, ¿sí? Este está terminando en la falange distal. Miren aquí, falange distal, falange proximal. Igual en los demás dedos. En el dedo anular se ve bien. Fíjense, el tendón termina en la falange distal, aquí termina. Entonces, y los músculos que permiten, miren, aquí hay un músculo que se extiende casi transversalmente, el oponente del quinto dedo. También aquí hay el oponente del dedo pulgar. Aquí está el aductor, el flexor corto, etcétera. Aquí están los interóseos palmares, ¿sí? Todo eso, los lumbricales, toda esta maquinaria, hablemos así, de músculos, que son varios, tendones, ¿sí? Inervación y obviamente irrigación de los vasos sanguíneos permiten el movimiento. Es complicado ahí, ¿no? Inervación. ¿Qué músculos, inclusive qué región de la piel, del brazo, del hombro, del antebrazo, de la mano, están siendo inervados por las ramas terminales y de qué nervios? Esto hemos visto y ahí pues, tienen ustedes sus imágenes, pueden ver ahí. Miren, vemos por dentro, desde el plexo braquial, fíjense la cantidad de nervios que baja, hasta la palma de la mano. En la mano, ¿qué nervios llegan? Radial, cubital y nervio mediano. En el dorso lo mismo. ¿Qué regiones del miembro superior a nivel de la piel están inervados por estos nervios? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta eso. Y obviamente también la irrigación, ya les dije. Imagínense ustedes que la irrigación se interrumpiera en la arteria axilar. ¿Cómo quedaría este segmento? Poco a poco va a morir. ¿Por qué? Porque a los tejidos y tendones del brazo, antebrazo, mano, dedos, etcétera, no le llegan nutrientes ni oxígeno. ¿Por qué? Porque no hay circulación arterial, porque se ha interrumpido a nivel de la axila, digamos. Ese brazo va a morir. ¿O qué ocurrirá si hubiera una fractura de la clavícula?
fractura que comprime la clavícula hacia atrás. El hueso fracturado tiene bordes cortantes. También tiene superficies punzantes, porque es un hueso. Eso puede lesionar la arteria subclavia que está ahí, ¿sí? ¿Y cómo queda el resto del brazo? Entonces, en cualquier lugar de este miembro superior que vean ustedes, si hay compromiso serio arterial, imagínense dónde va, qué segmento se va a dañar. Y eso es irreversible. Lo mismo de las venas. La sangre se torna por el sistema venoso, ¿sí? Pero si en el antebrazo hubiera una lesión que afecta al sistema venoso profundo y al superficial, la sangre va a seguir llegando, sí, por las arterias, pero no puedes retornar. Todo esto se va a hinchar, ¿verdad? Y esa hinchazón va a hacer que se compriman los nervios y va a causar riesgo, como no fluye, no sigue su camino, la sangre no circula porque el retorno está obstruido y igual va a comprometer, llamamos necrosis. Se va a morir el tejido. Aquí está recordando venas profundas, arterias, sistema superficial. Bueno, ya les hemos explicado eso. En cualquier daño a ese nivel, imagínense ustedes ya pueden dar inclusive el pronóstico, porque diagnóstico es qué tiene, pronóstico es cómo va a ir más adelante. Entonces no la confundieron, ¿no? Entonces acaban ustedes de escuchar la clase, sus posibles daños que pudiera haber a diferentes niveles, y lo primero que se va a afectar es el movimiento, la anatomía funcional, ya no funciona. ¿Será por el nervio, será por la arteria, vena, será por el hueso o será por las articulaciones? Y con eso, queridos jóvenes, la clase terminó. Supongo no hay preguntas. Nos vemos el día lunes. Ya nos hemos pasado 8 minutos. Chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, tengan.